Gracias por comunicarse a Vive Holística. El día de hoy están con Ignacio González en un tema sumamente de interés para muchas sociedades, el hecho de normalizar conductas que nos afectan. Evidentemente, cada una va a variar según la sociedad y normas que se establezcan. Sin embargo, ¿cuál es el parámetro para poder entender esto? Bien, en nuestra sociedad mexicana existen muchos miedos, vergüenzas o incomodidades cuando se habla sobre este tema de normalizaciones, problemas, por ejemplo, emocionales o psicológicos que para algunos dicen que están bien, pero que cuando a otra persona se les juzga, notan cierto tipo de patrones que los van deteriorando e incluso que pierden relaciones sociales. Esto no significa que el hecho de que tú puedas ser una persona que cumple con las normas sociales, no tengas algún problema que tratar. Un ejemplo, yo puedo ser totalmente funcional teniendo un trastorno obsesivo compulsivo. Yo puedo tener una gran empresa siendo una persona histriónica. El hecho de que yo pueda ser funcional no implica que tenga algún tipo de problema patológico, el cual lo estoy, entre comillas, normalizando, o incluso por esta misma minimización que yo hago al entender que algo que es común para mí y al momento de compartirlo podemos ver tales con vergüenza o estigma, por eso no busco ayuda. Entonces, el normalizar sentirse ante un cambio no significa que, sí, es que tengo el problema, es que físicamente me siento deteriorado. No, no va por ahí. Va más por el sentido de ciertas palabras que ejecutas con desprecio a otras personas no deberían ser ejecutadas como tal, sin un motivo aparente. Y aun con el motivo, no tienes derecho a degradar a ninguna persona. Por lo tanto, vamos a los puntos importantes. ¿Qué es el tema de normalizar? Bien, estos estigmas sociales habitualmente se hablan mediante una cercanía e una incomprensión que muchas veces no se entiende. Aunque uno cree que es mutua, en realidad debemos empezar a identificar qué es lo que nos hace bien o qué es lo que nos hace mal. Un ejemplo clarísimo. Tú puedes tener muchísimas parejas, sin embargo, ¿estás cómoda con ellas? O, entre comillas, todos o todas te están fallando y tú crees que tú no tienes el problema. Aquí cabría analizar el porqué de la búsqueda, el porqué del afecto, el cuál es la necesidad de sentirse atraída por esa clase de personas que solamente te están dañando. Temas de trabajo, aunque muchos no lo parezcan, porque lo han estado amortiguando, el estrés más allá de lo que tu propio cuerpo genera como reacción química puede generar grandes deterioros en el cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que te esté empezando a doler más tanto estómago como cabeza, entre otros áreas del cuerpo mientras estás trabajando, habla mucho de la conexión que tú tienes en tu organismo y por lo tanto el hecho de una llamada de atención para que te atiendas. Siguiendo con lo que es el punto, este tipo de prevención, por eso se les hace antes de que tengan lo que es el problema, porque una vez que eso ya evoluciona a niveles que el cuerpo ya no lo tolera, posiblemente ya no exista una vuelta atrás o se requiera de medicación necesaria para lograr restablecerte la normalidad nuevamente. Este tipo de situaciones muchas veces nos llega con una palabra muy popular últimamente, que es la resiliencia, que ese es el reconocer los problemas por parte de la vida. Entonces, este tipo de desarrollo de estrategias para poder afrontarlos, podemos llegar a el tema de poder pedir ayuda, porque no cualquiera pide ayuda, y sobre todo con problemas sumamente comunes. En un ejemplo clarísimo, el estrés. Todos pasamos por un estrés cuando estamos en la escuela, en el trabajo, o incluso nos estresamos de nosotros mismos. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, ese tipo de entonces, al momento que tú tienes estrés, hay una clave que es aprender a manejarlo para no evitarlo por completo, porque vuelvo a lo mismo, es una reacción química. No es que tú digas, no voy a tener estrés. Negativo. La persona va a tener estrés, pero ya vas a aprender a manejarlo, a controlarlo, y no vas a tener picos altos de levaduras de tus cuerpos que te van a estar afectando posteriormente corporalmente. Muchas personas consideran
que el hecho de tener ataques de pánico es hasta donde tienes que llegar por no controlar una ansiedad. Es cotidiano sentirse nervioso ante un examen, entrevista, incluso ante alguna decisión importante, no solamente en eso. Pero aquí el punto es, ¿cuál es la ansiedad adaptativa? ¿Y cuál es la diferencia entre una ansiedad patológica o ante una ansiedad generalizada, un trastorno generalizado de ansiedad? Todo tipo de puntos hay que irlos identificando porque puede que seas muy funcional, pero no es normal que todo el tiempo estés pensando en problemas, 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 desgastándote cognitivamente. Por lo tanto, al momento que tú disminuyes esa ansiedad, puedes tener una mejor calidad de vida. A otro de los puntos sería el tema de los duelos. ¿Cuántas veces no lloramos, no sentimos esa falta de energía con los días festivos, con Navidades, con su cumpleaños, de aquella persona que ya no está actualmente? Y normalizamos esa tristeza como de, sí, ya viene el Día de Muertos y voy a recordar a mi ser amado y le voy a volver a llorar y me voy a volver a sentir mal y no voy a querer hacer nada. Ojo, el hecho de que nosotros tengamos pérdidas no implica que dejemos de ser funcionales, y es algo de lo que muchas veces pasa con lo que es la tristeza o duelos patológicos después de un tiempo. Otro punto muy importante social son los errores y fracasos que hacen que nos desvaloricemos. Yo no sirvo para esto, yo no nací para hacer esto que estoy realizando jamás me da este valor como persona. Y ese es el punto que hay que tomar. Todos en algún momento de nuestra vida fracasamos. El punto es qué haces con ese fracaso, porque mientras que unos se detienen, otros avanzan. Otro problema nada más para agregarles es la duda existencial. ¿Cuántas veces no hemos entrado en una discusión sobre nuestro propósito en la vida o en esta cuestión filosófica humanista en cuál es mi propósito, cuál es mi vocación respecto a mi crecimiento personal? ¿Ustedes habían escuchado de los psicólogos humanistas y cuál es su área de trabajo? De acuerdo. Vámonos a lo que son ejemplos prácticos respecto a normalizar problemas. El punto de elegir un lenguaje de no debería de sentirse así. En lugar de eso, puedes agarrar palabras de es comprensible que te sientas así en esta situación. En este punto, el lenguaje suma una parte muy importante, mas no toda, para poder empezar a realizar cambios. El compartir experiencias también nos puede ayudar en el sentido de que otras personas con problemáticas similares o iguales pueden darnos un panorama más abierto de qué es lo que podemos hacer en determinados momentos. Lo que es la psicoeducación dentro de la terapia nos ayuda a que un especialista nos oriente en aquello que está pasando para evitar que en futuras ocasiones ocurra algo peor o en este caso que podamos mejorar clínicamente. Por último, pero no menos importante, recordemos que muchas veces enfrentar la cultura respecto a redes sociales o medios que no son favorables a esto, podamos emprender a una mejor salud en este sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol del psicólogo en esta esencia? Bien, los problemas no definen a las personas. Los sentimientos emocionales son difíciles en todos los aspectos y pedir ayuda no es un acto de cobardía. Por el contrario, muchas personas se han salido muy beneficiadas del hecho de tomar una psicoterapia, han salido muy beneficiadas en cuestión de salud. Depende mucho de lo que se esté trabajando, porque no vas para estarte ahí todo el tiempo. Vas a ir para resolver ese pequeño problema que normalizaste y tú dijiste, ah, pues sí, estar 2 horas de camino al trabajo es normal, más 8 de trabajo, más otras dos, pues fíjate qué casualidad, ya son 12 horas y llego solamente a dormir. Mm, ok, y de eso, ¿vale la pena lo que es todo tu tiempo? ¿En serio no puedes lograr durante esas 4 horas que llevas de camino capacitarte? ¿No puedes seguir avanzando? ¿Por qué? ¿O qué es lo que te detiene? ¿Qué es más importante que llegar a ese trabajo indispensable? ¿Acaso tú eres el dueño y patrón de todo eso y eres incapaz de mudarte más cerca de eso? Son varias preguntas que más allá de tener una respuesta, dan pie a que uno reflexione sobre su calidad de vida. Espero que les haya agradado
Igual, si tienen oportunidad, acérquense con nosotros a nuestras redes sociales, que se las dejaré en la descripción, y al número que aparece también en la descripción, por si desean algún tipo de cita, algún curso o algún tema que quieran que abordemos con especialidad. Nos vemos hasta la próxima.